ver algunas cuestiones acá justamente de estructura. Acá voy a mostrar un coral de Bach. Y obviamente la visión de los compositores siempre es sesgada, porque yo hago esta interpretación porque estoy llevando agua a mi molino y trato de encontrar de alguna manera un sustento histórico en una práctica, ¿no? Y entonces, obviamente, un musicólogo podría acusarme de hacer un análisis que viola el contexto histórico, y no tendría problema en decirle, sí, claro, claro, es así, estoy violando el contexto histórico. Y igual yo las cosas que voy a decir no las voy a inventar, sino que están en el texto. Ahora, si están en el texto, están en el texto. O sea que, por ejemplo, fíjense el primer acorde. Ese primer acorde podría estar tranquilamente entendido como una secuencia de armónicos, ¿no? Sobre la fundamental La. Eso lo sabemos. Y el segundo acorde también, porque es igual. Ahora, normalmente nunca analizamos los tiempos débiles. ¿Alguien sabe por qué no analizamos los tiempos débiles de la armonía? Se supone que son notas de paso en la teoría. Ajá. Claro, es como decir, este no vota, es extranjero. ¿No? Es como, no, pero está ahí, pero no tenía que salir en la foto, porque yo saqué la foto del palacio y este tipo pasaba, pero este tipo está ahí. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Si digo nota de paso es como decir algo no importante, ¿no? Es un concepto, ¿no? Es un concepto. Y además pasa una cosa divertida. Cuando yo digo nota de paso, cuando, por ejemplo, dije primero, de vuelta, estoy haciendo un análisis vertical. Cuando aparece esa corchea re, estoy haciendo un análisis melódico. O sea que cambié de criterio. O sea, duré una negra y media mi criterio. Y entonces después vuelvo y digo, bueno, ¿qué es ese acorde? A ver, y entonces digo, es el quinto. Entonces volví a hacer un análisis vertical. Y así hasta el cuarto tiempo, en donde va a haber una nota de paso. Y después va a ocurrir que en el segundo compás voy a tener esa sucesión que estábamos en La mayor, y entonces aparece un sol natural, un re, y un sol y un si, y después se hace una séptima, que no es una séptima dominante, es una séptima mayor. Bueno, y entonces tenemos que inventar una carambola ahí para decir que es el séptimo descendido mayorizado. No es como una teoría que va adaptándose a cada elemento que viene. Es como una especie de justificación. Vieron que los alumnos dicen, y esto se justifica porque es tal cosa, como si hubiera una especie de Dios de la armonía que viniera a decir, usted hizo tal cosa y yo tuviera que ir a decir, no, pero se justifica por tal cosa, ¿no? Entonces es como una especie de justificación más que de explicación o descripción, ¿no? Es interesante, porque en realidad, desde ese punto de vista, no hay ninguna funcionalidad en que aparezca el séptimo descendido mayor. Dentro del universo
dominante, digamos, tónica, no tiene mucha funcionalidad. Ahora, cambio de paradigma y planteo, si se tratara de la evolución del espectro en el tiempo y hubiera un interjuego entre fundamentales virtuales y altura espectral, y entonces, por ejemplo, el primer tiempo, digamos, tenemos mi la do, y en la segunda corchea resulta que hubo un brusco cambio de armonicidad, porque aparece el armónico 21. Y entonces eso ya no es más la, mi, la, re, no es más que ahí la fundamental está una octava más grave que el primer la, sino que ahora como está el armónico 21, que es el re del la, entonces la fundamental está 2 octavas abajo. ¿Se entiende? Y ese es el armónico 21 de un la que está 2 octavas abajo. Entonces ahí se produjo una inarmonicidad. Con nada, digamos. Con nada. Con nada apareció un cambio espectral que trae mucha más tensión que lo que llamamos tónica. Fíjense que la tónica tiene algo, perdón, que la dominante. En este caso, en esta disposición, por ejemplo, atiendan el segundo tiempo, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, fíjense que tenemos el armónico 5, después el 8, después el 12, 5, 8, 12, y después el 16, 5, 8, 12, 16, de un mi, que es totalmente audible. Quiere decir que la función dominante ahí es mucho más armónica que el primer grado en su segundo tiempo. Y por eso resuelve, digo yo. Porque esa segunda corchea es mucho más tensa que el quinto. Porque tiene un grado de armonicidad mucho mayor. ¿Se entiende? Bueno, muy bien. Ahora, la fundamental sol, que aparece en el segundo compás. Perdón, vamos a ir a describir el cuarto tiempo. Fa sostenido, tenemos un mi, que está octava. A ver si alguien está más o menos infiriendo, a ver, ¿cuál es la fundamental de ese complejo? Fa sostenido, mi, la y el la repetido. Fa, mi, la, ¿son armónicos de qué cosa? Bueno, justamente no son los armónicos más cercanos de re. ¿Puede haber otro candidato fundamental? ¿Qué otra fundamental? Tomemos en cuenta que puede ser re. ¿Qué otra fundamental podría ser? El si. Podría ser el si. Y podría ser el fa sostenido. Tenemos 3 candidatos bastante bien, muy bien. Esto lo que acaba de decir Natalia son los 3 candidatos que yo también tendría. Por alguna razón el re, por alguna razón el si, pero menos, pero también alguna chance tiene, y con alguna razón el fa sostenido. Si fuera el fa sostenido, tendríamos que el primer intervalo sería un intervalo que sería entre la fundamental, o sea, en este caso el armónico 4 y el armónico 7, que dan una séptima mayor. O sea que tendríamos 4, 7, y el la no estaría ahí al lado, porque al lado del 7 no viene el armónico 19,
que es el La del Fa sostenido. ¿Vamos bien? El armónico 19 está al lado del 14, no del 7. O sea que la secuencia sería que tendríamos el 8, el 14 y el 19. Una posible. 8, 14 y 19. O sea que es un sonido bastante complejo. En el caso de que fuera Re, tendríamos, que fue el primero que dijiste, tendríamos que sería el armónico 5, el armónico 9 y el armónico 12. Así que desde el punto de vista numérico, esto no quiere decir que la percepción haga esto necesariamente, pero en principio la teoría, hay una teoría de un señor llamado Terhart que de alguna manera hace una explicación psicoacústica de lo que había planteado Ramón en 1722 con la fundamental sobreentendida. Y entonces lo que dice es que, bueno, están esos candidatos. No asegura que percibamos tal o cual fundamental, porque este es un sonido inarmónico. Y entonces la explicación de tomar el Fa sostenido, el Mi y el La como armónicos de Re es la más simple posible porque implica a los números, a los rangos armónicos más bajos. ¿Está? Bueno, y después hace, bueno, como que baja porque hace el Re. Y ahí como que se hace más tónico. Ahora, eso me explica claramente que ese es el quinto, o sea, es la dominante del séptimo. ¿No? Y por eso, bueno, igual eso todos lo sabemos. Pero entonces, el set de fundamentales que va a aparecer en esta frase van a ser los siguientes. La, Mi, Re, Sol y La. Por lo cual, nadie está perdido, ¿no? ¿Se entiende? ¿Me siguen? ¿Todo bien, no? Muy bien. No necesito hacer un pentagrama. ¿Sé qué? Así. Bueno, muy bien. Supónganse que acá empezamos con Do. La fundamental sería el Sol. No, ¿cuál? Son estos cuatro fundamentales las que había. ¿No? Estas son las cuatro fundamentales. Y entonces empieza acá y hace más 1, y después menos 1, y después menos 1, después menos 1, y después más 2. Es decir que la idea es que el centro tonal en realidad se va dando por una especie de exploración de este espacio. En realidad es como si algo estuviera oscilando, ¿no? Vuelve para allá, vuelve para acá, así, y en realidad, en ese grupo muy pequeño de fundamentales hay una cantidad de sonoridades. Sí, decime. Se podría pensar entonces que a nivel espectral, toda esta música tonal lo que está haciendo es modulaciones espectrales, ¿no? Sí, eso, exactamente eso es lo que pienso. Claro, exactamente. El re. Entonces podríamos poner entonces una fundamental. La, mi, la, re, sol, la.
¿Mm? Y después el re, que de alguna manera termina, si hiciéramos la secuencia, a ver, entonces la, o sea, es 0 de movimiento, mi es más 1, ¿sí? La es menos 1, ¿sí? Re es menos 1, ¿sí? Sol es menos 1 y re es más 1. Quiere decir que podemos, como de alguna manera, graficar la ida, digamos, a la subdominante de esta manera. ¿Está bien? Entonces yo hice un cuadro. Esperen que tengo que buscar en la máquina. Un segundo, ahora lo voy a conectar de vuelta. Esperen. Que es el intervalo que Schoenberg analiza como si fuera un armónico inverso, pues. ¿Cómo? O sea, el intervalo de cuarta, cuando uno lo mira en la serie armónica de cualquier nota, es una nota que se... Claro, yo he tomado las cuartas y quintas. Yo eso no tomé en cuenta lo que tú dices. Pero sí, cuando, digamos, es una manera de recorrer el total cromático. Bueno, entonces acá hice mi gráfico. Es sobre otro, pero van a entender más o menos cómo son los parámetros. Abajo está el recorrido de las fundamentales. Arriba está un coral que es más o menos parecido. Bueno, es un coral de baja, o sea que en principio. Y aquí está la trayectoria armónica que describen y la evolución en el círculo de quintas abajo. ¿Se entiende? Quiere decir que yo puedo reducirlo, esa secuencia, a una serie de estados de complejidad armónica. Y entonces, bueno, la respuesta a la pregunta de Abel es que la forma, de alguna manera, desde mi punto de vista, que es, obviamente, es mi punto de vista, no pretendo que nadie piense como yo, pero que la forma se construye a partir de la exploración de todos esos estados. Es decir, que de alguna manera pienso que es digamos, la manera de ocupar el espacio acústico a partir de un cierto patrón de exploración. Es decir, que, y esto me puede permitir entonces hacer algo como lo siguiente, por ejemplo. Esto es bastante divertido, que es agregar un análisis más a los análisis del acorde de Tristán. Y entonces, acá me planteo que puede ser así. Fíjense que el grado de mayor tensión, mi sistema de notación da cuenta de que ese grado de mayor tensión existe en exactamente el mismo lugar en que es difícil decir que es. Y para mí, la fundamental es la del tercer grado ascendido de la, o sea, es un do sostenido la fundamental. Por eso es este acorde, lo analizo de esta manera. Este es el armónico número 5, que es el mi sostenido, el si es el 7, que es la séptima de do sostenido, re sostenido es la novena y sol sostenido es la quinta, o sea, el armónico 12. Y entonces queda esa... Pero bien, fíjense, la fundamental está muy lejos, pero al principio no, bueno, son notas sueltas, por lo cual no había problema hasta ahí, y después justamente hace esto, ¡wow! Complejidad máxima, y la resolución es un cierto aflojamiento de la complejidad espectral.
pero justamente al estar esa apoyatura también es un acorde bastante tenso. Por lo tanto, también, ahora, acabo de descubrir un posible error. Quiero decir, La sostenido sería el armónico 11 de Mi. Por lo tanto, cuando resuelven el Si, como La sostenido no se sostiene, justamente Mi no está acá, sino está arriba. Mi tiene que ir arriba, 2 octavas arriba, porque este es el armónico 11 acá, pero cuando está acá Mi, Sol, Re, Si, esto es el 4, 5, 7 y... no, está bien, 4, 5, 7 y 12. Claro, y el otro es el 11. Bueno, sí, por alguna razón entonces los puse, pero tal vez debería marcarse de que ahí hay un aflojamiento también en cuanto a que resuelve la apoyatura. Hay una cierta divergencia con la teoría tradicional y muchos de los que trabajaron en este tema les preocupa mucho, como no son compositores, como el canadiense Richard Pankut, que es un especialista en psicoacústica, pero no es compositor, entonces él está muy preocupado porque en realidad científicamente esto puede ser demostrable y hacer un paper y todo eso, pero como yo no quiero hacer ningún paper, yo quiero componer, para mí esto es válido. Y entonces son distintos modos. Un musicólogo va a tener que ir a un congreso, pero esto yo no lo publiqué, de hecho lo tengo hace años en trabajo e intercambio. Hay un catalán que se llama Llorenç Balsach, que también trabaja sobre este tema, hizo cosas iguales a las que hice yo, pero arribó a resultados distintos porque no hizo este esquema, le da otras cosas. Pero bueno, en principio, y no sé si él es compositor, me dijo que no estaba más interesado en este tema, pero en principio a mí me sirve como manera de representarme el espacio armónico y hacer algo con él luego. ¿Se entiende? Bueno, muy bien, entonces, vamos a seguir un poco más. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, vamos. Entonces, bueno, muy bien. Como hay un software comercial, voy a abrir, después voy a volver a conectar. Esperen un segundito. Es un minuto que lo abro. Vamos a hacer sonar algunas estructuras. Vamos a tratar de que suene. Está bajando el rating. Si usted pierde tanto tiempo, nos baja el rating. Espere. Esperen un segundo. Por favor. Ahí está.
Ah, está sonando, está sonando. Ok. ¿Y por qué no viene acá? Pues está muteado. No. ¿Está apagado esto? Bueno, muy bien. Entonces... Listo. Bueno, muy bien. Entonces, a ver... voy a mostrar algunas cosas hechas en Open Music. Bueno, miren, esto me va a dar, en este patch, voy a tener algo así como una generación random de una fundamental. Cada vez que ponga a evaluar el patch, me va a dar una fundamental distinta. Esto es una manera de poner en práctica mi modelo. ¿Está? Y de explicar lo que estoy diciendo desde un punto de vista más formal. ¿Está bien? Doy una fundamental y va a pasar por este patch. Por acá va a entrar la fundamental y por acá van a aparecer una cantidad de armónicos. Nth harmonic lo que va a hacer es un patch que va a calcular, o sea, yo le voy a decir armónico 3 y le voy a dar el dato de la fundamental random que mandé y me va a dar un grupo. Y después aprox m me va a redondear un poquito para que no me aparezca demasiada complejidad. Así que bueno, en principio tengo estos sonidos que aparecieron del... Esperen que los... Recién estaba sonando lo que sería el cuarto de tono en la cuerda. Ahora lo voy a poner todo en semitonos. Vuelvo a evaluar y va a aparecer otra cosa. Cada vez que evalúo, esto es lo divertido porque me da material. Este parece un tema wagneriano. Muy bien. Y entonces, bueno, flat lo que hace es convertir todo en un acorde. También esto me divierte muchísimo porque... Ah, mira, ahí suena. Maldito. Sí me da los cuartos de tono. Esperen que vamos a hacer lo siguiente para que dure más. A ver si puedo hacer un poco más para que se escuche bien la armonía. Va otro. Tendría que ser acá, esperen que... Level, offset, dure. Vamos a poner que dure 6 segundos. A ver si lo agarra. A veces no le gusta, no. Quedó algunos afuera. Vamos a hacer. Y puedo hacer así, ¿no? ¿Están viendo, no? Evalúo. Y evalúo. Y entonces puedo hacer
La forma creo que contesta. Hay atrás, esto, creo que hay un algoritmo atrás de la forma, por eso hay una forma, porque hay un algoritmo. Y si eso está presente, hay forma. Lo otro es como querer agarrar todo de afuera, ¿viste? Querer crearlo desde afuera hacia adentro, no, es muy difícil. En cambio, si hay algún mecanismo generador más o menos unitario, hay tiempo, pues en realidad es tiempo. Bueno, entonces, fíjense, multi-interpol hace otra operación que es interesante. Este módulo lo que hace es toma para Open Music esto es un perfil. Quiere decir que cada vez que aparece un acorde, Open Music lo pone desplegado y mira el perfil. Y entonces lo que vamos a hacer es que ponga unos momentos entre cada nota. Entonces vamos a poner notas de paso. El modelo va a complejizarse porque en realidad estos armónicos ahora le ingresan extranjeros que hacen que no se sepa tan claramente. Y entonces, acá, fíjense que sí. Bueno, acá tenemos la salida entonces de las interpolaciones de este. A ver si puedo abrir los dos, que a veces es como medio complicado abrir dos al mismo tiempo, pues es como que... Bueno, acá vemos el original y el que tiene las notas interpoladas. Arriba está el que tiene las notas más. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, ahí está acá. ¿Qué pasa? Permute random, o sea, ahora todo esto que creé, ponelo de la manera que quieras, cada vez. Entonces, es una permutación de lo que ya había pasado. Lo bueno y lo malo que tiene es que pongo evaluar y va a salir otro. Lo bueno y lo malo, digo, porque después, ¿qué hago con esto? Me supera, es decir, cantidad de cosas que ocurren, ¿no? Sí, pero el problema justamente, claro, el problema entonces ahora se me convierte en el número, porque acá empieza a ser significativo que en cada tirada haya más o menos, porque la idea es siempre la misma. Y entonces si tengo 3 o tengo 10, ahora es más importante. Y ahí llegamos al ritmo. Porque tener 3 o 15 va a dar más tensión o menos tensión. Menos tensión, más tensión, digo. Entonces, pirarán, pin. Bueno, ahora entonces tengo que organizar los grupos. Y entonces, claro, ahí hay una cosa que hay que hacer a mano porque, o sea, ya no me puedo quejar, le saqué bastante jugo al patch, pero entonces, por ejemplo, querría que esto sea orgánico, es decir, que agregame 5 o 3 slots, o que cambie eso, que alguien muy... con cabeza de programador lo puede hacer súper rápido, ¿no? Bueno, yo lo pienso como casi como un organismo, ¿no? Que se mueva y que random de también cantidad de elementos y entonces luego tenga frases de diverso tamaño, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Bueno, tengo esos random y en una especie de juego ya más intelectual, dije, bueno, y ahora interpolemos la permutación. Y entonces, bueno, salen cosas interesantes. Justamente. Bueno. Claro, porque ahí todavía no están... O sea, yo podría hacer una permutación sobre y ahí te daría algo un poco más, menos direccional,
que se espera que conserve un cierto color de todo. Se espera. Vamos a ver, veamos qué pasa. Hay que decirle por dónde sale. Espera. Bueno, el tema es que son todos principios. Claro, o sea, el problema con Open Music es que te plantea un material de base que ya está muy bien, pero vos siempre estás haciendo un material que está al principio. Pero bueno, ¿qué tengo? Después entonces tengo que tener unas reglas de transformación para que esto evolucione. Es decir, por ejemplo, filtrar o tomar ya no todos los posibles, sino y hacer algo con Entonces, ¿qué pasa? Lo voy a convertir en una instancia. Lo voy a exportar como instancia de OM y entonces lo voy a poner de tal manera que cuando yo quiera volver a esa cosa guardada ya la tenga, no tenga que generarla de vuelta y me quede con alguna versión como para no estar constantemente generando versiones nuevas. Entonces, a ver, lo puedo poner, vamos a ponerlo por acá porque a veces, infiles, a veces es necesario, a ver, perfil. Claro, o sea, va a grabar esto, no el patch. El patch está guardado en la mesa de trabajo, sino esta instancia. El output de ese momento específico, y yo lo puedo llamar cuando quiera. Y entonces, bueno, eso puede ser divertido porque, ahora tengo que transformar ese objeto musical, quiere decir que le tengo que hacer cosas a ese objeto, no a toda la estructura, no al algoritmo, no a lo abstracto, sino a lo concreto de ese objeto. O sea que hice todo para producir un objeto, pero ahora lo que varió es el objeto. Porque si sigo produciendo instancias, siempre voy a estar en el mismo lugar, lo cual no está mal. Cuando yo quiera volver a voy a producir uno nuevo. Y si yo quiero quedarme, por ejemplo, quiero hacer una pieza totalmente estática, y bueno, claro, entonces produzco muchos de esos, por ejemplo, como decía, distintas cantidades de más o menos este jarabe. Y va a salir algo que me va a dar una sección, probablemente. Pero si yo quiero ir hacia alguna parte, tengo que ponerlo en crisis eso. Entonces, tengo que hacer que se desestabilice, ¿no? Tengo que hacer algo como para que vaya a tal parte. Bueno, acá hay unos trucos muy lindos como para producir mutaciones entre acordes, ¿no? O sea, está la librería Profile, que lo que hace justamente es hacer eso, es hacer que una cosa se transforme en otra. Entonces, por ejemplo, en la interpolación, tenemos una idea, esto es ya de fábrica, Esta es una secuencia de acordes. Acá van a ver que dice, este es un campo armónico, es decir, que lo que hace es interpolar entre la primera 1, entre el segundo 2 y entre el tercero 3, va metiendo estos acordes con este campo, es decir, este campo armónico obliga a que las notas se ajusten a estas alturas. Y bueno, y entonces el resultado es este.
era de este original. Bueno, muy bien. Y hay otro que no es la interpolación, sino... Esperen un segundito. Change. Esperen, que había uno que era mucho más interesante, interpolación. Y acá, interpolación dinámica. Bueno, fíjense, tenemos 3 estados. Y entonces, fíjense, hace lo siguiente. Dice, interpolación dinámica entre 2 puntos con la posibilidad de definir el trayecto. Entonces le damos el valor inicial, que puede ser una nota o un grupo de notas, y el valor final y el número de pasos entre uno y otro. Y acá, BPF, que es un gráfico que permite, digamos, darle una forma a ese trayecto. Y entonces pasa esto. Perdón, vamos a escuchar los dos. Y este es el campo armónico al que obliga a ir. Entonces, parece un Debussy falso, ¿no? Muy bien. Y bueno, Interpol Profile. Es también muy interesante porque acá, digamos, va a partir de por un lado. Y, o sea, una especie de clúster, y por otro lado, de este. Bueno, y entonces, fíjense, Interpol Profile. Dice, es una lista simple, el perfil 1 es una lista simple de alturas, y el otro también. Y steps es el número de pasos de interpolación. Y hay otro valor que es el número de notas que cada perfil genera, que es acá. Steps. Acá en este caso es 10. Y entonces fíjense. Tremendo, ¿no? Parecía la sexta dimensión. Sí, ¿no? Así de acuerdo al principio. Bueno, muy bien. Algunos que son tremendos. Algunos que son... bueno, después les voy a mostrar, pero no quiero desviarme de la idea, y después, pero algunos son muy, muy impresionantes. Bueno, entonces fíjense, tenemos esta idea de, bueno, ¿cómo hago para ponerlo, ese perfil o esa estructura armónica? Fíjense que este sistema me está planteando una identidad entre armonía y perfil. Entonces, eso hace que pueda pensarlo melódicamente o armónicamente indistintamente, pero que me lleva a distintos lados. Entonces, fíjense que gracias a eso, a ver, vamos a ver si puedo mostrar, a ver.
Esperen un segundito. No, esto después lo voy a mostrar. A ver. Esperen un segundo. Un segundito. No, no es en esta parte. Esperen. Esperen. Es un patch. Bueno, acá está. Bueno, este parece muy complejo, pero no es tan complejo. Es que está desordenado visualmente. Básicamente, lo que hace este patch es lo siguiente. O sea, es una manera de hacer, fíjense que cuando tenemos un acorde, por ejemplo, pensemos una canción tradicional, hace algo así como pone un grado X, una armonía, y hace un segmento melódico, cambia de acorde y hace otro segmento melódico. Cambia de acorde y hay otro segmento melódico y finalmente cierra, etcétera, etcétera. No una canción popular, eso es un esquema bien sencillo, o una pieza muy simple, digamos, ¿no? Clásica. Entonces, parece que hay una asociación entre, digamos, el cambio de fundamental y la estructura melódica. Quiere decir que hay, por ejemplo, una transposición. Y esa transposición además no es literal, porque si no sería aburridísimo. Y entonces quiere decir que hay unas transformaciones del objeto melódico que puede ser una nota menos, que vaya para abajo, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que pensé es como una especie de máquina que lo que hace es una transformación. Después se va a asociar con otros problemas. O sea, ahora es una partecita nomás, que lo que hace es comprimir o expandir el espacio. Entonces yo tenía este conjunto de acordes y ahora tengo este. Pero de acá a acá hice un montón de cosas que cambian un poco la naturaleza del sonido del que partí. Entonces, por ejemplo, acá me salió esto, ¿no? Tengo este grupo. Este seguro que lo traje de una de las producciones anteriores. O, a ver, este debería ser... Bueno, muy bien. Y entonces, voy a explicar cada uno de los procesos. ¿Cuánto tiempo tenemos? 15. Bueno, entonces, empiezo y después seguimos un poquito más, o si no, seguiremos mañana. Es importante. 15 minutos para el break. Sí, claro, claro, pero sí, gracias. Entonces, fíjense, batlast es un comando de Lisp que te da, fíjense, si yo hago así, miren, acá me va a salir la lista de elementos, véanlas acá. ¿Ven? Ahí, ¿la ven bien? 7900, ta. Muy bien. Y fíjense cada uno, y entonces batlast me va a dar justamente que justamente esperen. Ven que acá 7900, esperen que no está bien lo que hizo, esperen. Ahí está. Ya me estaba asustando, digo, no, funca. Bueno, entonces, entonces me saca el último. Muy bien. Y entonces, fíjense, acá entran estos y, o sea, le dice, acá, fíjense, cuando en el CDR
lo que hace es, de vuelta, sacar, claro, exactamente, yo le digo, bueno, sacame este, le podría decir cualquiera, ¿no? Es decir, el 2 me sacaría el segundo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está, es como que la sopapean, le sacan uno, después le sacan el último, el primero, y queda reducida a 3. Y entonces ya le hice algo, vieron que yo hablaba de suprimir, bueno, esta es una manera de suprimirle cosas. Y, entonces, bueno, saco el primero del último, y este me mide el largo de la lista, que después lo puedo usar para hacer cosas, porque por ejemplo cuando le diga que haga un ritmo, le tengo que decir cuántos tiene que hacer. Entonces si tiene 5 elementos, va a ser 5 negras o lo que sea. Bueno, entonces, acá están estos 3 pobrecitos que quedaron sin sus amigos. Muy bien, estos son... Ahora, esto yo siempre lo hacía escribiendo, me divertí haciendo ese procedimiento para hacer una especie de ralentando de densidad. En mis piezas instrumentales siempre hacía ese chiste. Y entonces iba frenando. Y me gustaba la idea y se me ocurrió que lo podía hacer formalizadamente y para hacerlo proliferar como un mecanismo que también se puede invertir, es decir, que podés hacerlo al revés, ¿no? Ir agregando elementos, etc. Bueno, muy bien. Y entonces acá vamos a tener de los 3 y ahora viene el baile. Entonces, uno de los bailes es este. Hay una librería, o mejor dicho, una biblioteca de Open Music que lo que hace es analizar las direcciones. Y entonces, bueno, como yo hice allí, analizar las direcciones, me lo mide cromática, en realidad analiza direcciones, o sea, baja, sube, y pone 1 menos 1. ¿No? Entonces agarró este módulo y puso que sube y que baja, nada más. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Es un análisis de dirección. Y después, el otro, x de x, fíjense lo que hace. Por un lado, acá le viene esto. Números MIDI, que son 75, 80 y 76, multiplicados por 100 porque son MIDI cents. Entonces, 75, 80, 76. Y cuando sale de este módulo, lo que dice es que son 2 intervalos, más 500 menos 400. O sea que los convierte en intervalos. Entonces, llegan acá y pasa lo siguiente. Tengo 2 informaciones, que sube o que baja y cuánto es. Entonces, lo paso por acá y entonces voy a sumar el 1 por 100. Entonces va a ser que cuando le voy a sumar a este intervalo y me va a quedar 600, en vez de 500 menos 400, 600 y menos 500. Lo agrandé. Y entonces después lo convierto a notas. Y esto es lo que va a pasar acá. Y entonces, fíjense que sale de acá y aparecen 3 notas. O sea que tengo estos estados. Después. Y después. Entonces, bueno, lo que me importa es que ahora, justamente, bueno, voy a hacerle algunos trucos como para ampliar el material. En principio acá partí de un material mínimo, chiquito, pero bueno, finalmente acá es una parte como en donde yo trato de, por ejemplo, aplico el mismo procedimiento de interpolar para ampliar un poquito ese material y después una operación más. Con esto ya estaría terminado en realidad el asunto.
porque en realidad lo que yo quiero es que es modular. E ir de acá, o sea, el punto es ir de A. Eso resume mi idea. Y entonces, si yo lo hiciera de vuelta, pusiera este en el input, se agrandaría constantemente. ¿Se entiende? Y bueno, y puesto con un grupo más grande de sonidos, que para eso, a ver si me deja importar, porque a veces es como medio, a ver, es así, import is chord set. Ah, claro, no está bien, es razonable lo que sí. Pero, siempre razonable. Yo no soy razonable. A ver, claro, espera. Chord sec. Le importo este. Acá está. Bueno, y acá pasa algo. Bueno, primero B larga para cerrarlo, porque si no, vuela todo. Cuando ponemos la evaluación hay que cerrarlo. Es una cosa que viene desde hace años que no la resuelven en el IRCAM. Y entonces la salida, acá tengo una salida que son los MIDI sends, y yo tengo que hacer que entren aquí, en este chord, o sea, en el acorde, ¿no? Muy bien, ¿y qué pasa? Que acá tengo una lista, pero acá una lista de listas. Si ustedes ven, cuando yo pongo acá, van a ver que aparece esto. Están todos numeritos entre paréntesis. O sea, es una lista de 1, 1, 1, 1, todos elementos, pero yo tengo que poner todos los caramelos en una bolsa, desempaquetarlos y ponerlos en una bolsa. Por lo tanto, este comando flat lo que me hace es justamente poner todos en una bolsa única. Entonces, flat, ahora van a ver que no tienen más paréntesis. Un solo grupo, y entonces ahora sí se va a adaptar a lo que requiere el objeto chord, que está acá, y que son solamente notas lo que contienen. El objeto acorde contiene notas, el objeto chord sequence contiene acordes, que contienen notas. Entonces, si evalúo acá, me tiene que dar esa lista, está bien. Lo tenemos ahí, protegido para que no se volatilice el contenido, y se supone que si yo hago así y no se cuelga, porque a veces hace esas cosas, acá está la transformación. Vamos a hacerlo para que sea más dinámico acá. Entonces vamos a hacer esto, miren, tocamos este. O, a ver. Y ahora este. Porque debería... Cambio de color. Sí, ahí va. Bueno, sí. ¿Un qué? Claro, claro, bueno, justamente lo que estamos haciendo ahora es probar materiales, no estamos componiendo. ¿Eh? Claro, claro. Bueno, entonces, sí. Entonces, estos dos estados, lo que más me interesaba es que
fíjense, ahora para terminar, después en todo caso compensamos el tiempo. Fíjense, yo voy a hacer que se haga una interpolación con este y después una especie de proceso de compresión-expansión que es con un índice, si es menos que 1 comprime, si es más que 1 expande, y entonces luego lo vuelvo a permutar, obviamente estoy experimentando, y entonces me da este. Como conté el número de elementos, me va a dar también un ritmo. Ahora es muy sencillo esto. Y entonces, claro, es verdad, por supuesto, hay muchas cosas que son aleatorias, porque después de una cierta cantidad de operaciones pasan estas cosas. Pero bueno, ahí está justamente todo el desafío de Open Music, es darle forma a estos objetos y poder de alguna manera obligarlos a que hagan ciertas cosas que uno quiere. Yo después voy a seguir mostrando. Sí. Bueno, lo que nos ha mostrado también creo que formaliza la composición en el sentido de que, por ejemplo, acá estoy viendo que había un punto de salida y un punto de llegada. Esto, claro. El punto de salida de un acorde, el punto de llegada de un acorde. Y las posibles transformaciones los posibles recorridos que se podían transitar entre el punto de salida y el punto de llegada. Claro. También se formalizan porque hay unas cajas que le permiten a uno hacerlo. Claro. Sin menospreciar el programa, uno coge una hoja de papel, se concentra y hace eso o otras cosas. Absolutamente, pero no, por supuesto, no. Al contrario, hay que menospreciar el programa. Está muy bien menospreciar el programa. Estamos tratando, claro, porque sí, lo que pensamos siempre es mucho más complejo que eso. Lo que pasa es que estamos haciendo una radiografía de nuestro pensamiento para poder entender cuáles son nuestras limitaciones. O sea, yo creo que ahí vemos un montón de cosas que nos permiten tomar senderos de una manera más compleja. Lo que pasa es que para mí es fundamental poder traducir lo que analizo en un modelo sintético. O sea, lo que estoy planteando es, bueno, yo analicé esto en Bach y ahora quiero producir estos acordes de acuerdo a estas reglas y después, bueno, finalmente ver si con esto puedo construir una forma. Esta es la idea. Pero bueno, dejemos para lo siguiente. Bueno, corto acá.